hermanos, buenas tardes, Dios les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, ahí al libro de Josué. Libro de Josué, capítulo 8. Sigan orando por el pastor, por su salud, hermanos. El pastor tomó la decisión de no venir para no arriesgar a los demás hermanos, ¿verdad? Y gracias a Dios, ha estado bien, gracias a Dios. Sigan orando por él y su familia, gracias a Dios, está bien. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 4 de Jueces, por favor. Jueces, perdón, hermano. Le doy la chance que lo busquen, está cerquitas. Jueces, capítulo 8. Versículos del 1 al 4. Voy a dar lectura, síganme con su vista nada más. Pero los hombres de Efraín le dijeron: ¿qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente. A los cuales él le respondió: ¿qué he hecho yo ahora comprando con vosotros el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeb, príncipes de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparando con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó, luego que él habló esta palabra. Versículo 4 es donde tomaremos el título de esta predicación. Y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, por el privilegio que nos das el reunirnos, y te pedimos, Señor, que nos ayudes. Bendiga esta hora, sea su Espíritu Santo el que hable, que no sea yo, Señor, sino sea usted obrando. Y te pedimos especialmente por el pastor, su familia, y por aquellos hermanos que no han podido venir, Señor, especialmente por ellos se lo pedimos también en Cristo Jesús. Amén. El título de la predicación del día de hoy es Cansados, mas todavía persiguiendo. El versículo que acabamos de leer nos sitúa en el tiempo de Gedeón, en el tiempo de los jueces, específicamente hablando de este personaje muy conocido, Gedeón. Muchos de nosotros conocemos la historia de cómo Dios llama a Gedeón para que, con el propósito de que él pueda librar al pueblo de Israel de los madianitas, que era la nación que en ese tiempo estaba oprimiendo al pueblo de Israel. Gedeón, Dios llama a Gedeón, y si usted se acuerda de la historia, Dios llama a Gedeón, y él, un poco incrédulo, le pide a Dios unas cuantas cosas, no una ni dos, sino 3 veces, prueba para ver si Jehová iba a cumplir, o para ver si Jehová iba a estar con él. Después de esto, Gedeón se arma de 32,000 soldados para atacar a Madián, y luego Jehová le dice a Gedeón que son muchos. Si usted recuerda la historia, que Gedeón traía todo un ejército para atacar a Madián, más exactamente 32,000, y Jehová le dice que son muchos, no vaya a ser que se confíen. Entonces diles al pueblo, mira, diles eso, Gedeón, a los 32,000, que el que tema y se estremezca, que se regrese. Así que, ¿cuál fue la sorpresa? De que se regresaron 22,000 de los 32, y solo quedaron 10,000 de todo el ejército que Gedeón tenía. Y Jehová después dice: aún son muchos, Gedeón. Imagínense, de 32,000 personas a solamente 10,000. Y todavía Jehová le dice: ¿sabes qué, Gedeón? Son muchos todavía. Después Jehová le dice: ¿sabes qué? Llévalos al arroyo, y todo aquel que lamiere directamente del agua, ponlos en rodillas, y todo aquel que lleve el agua a su boca, ponlos aparte. Y los que lamieron el agua directamente, así como perritos, esos los apartó. ¿Y cuál fue la sorpresa? De que solamente Gedeón se llevó 300 hombres. Noten aquí, de 32,000 a 10,000 y 300.
Todo esto, hermanos, lo que les acabo de explicar resumido entre el capítulo 7 y el capítulo 6 y el capítulo 7. Ahora, llegando a la lectura que acabamos de leer, llegando al versículo 4 del capítulo 8, nos describe que después de una victoria milagrosa y unos cuantos sucesos que sucedieron, y los 300 hombres cansados de tanta actividad, cansados de mucho trabajo, cansados de pelear. Note el versículo 4. Y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados después de muchas batallas, cansados después quizá el recorrer tanto camino, cansados quizás de cada uno, no sabemos, pero entendemos que como seres humanos quizás tenían preocupaciones por su familia. Y hermanos, el cansancio es parte de nuestra vida. Cansancio es parte de lo que usted y yo tenemos que enfrentar a diario. Los últimos meses, las últimas semanas han sido de transición. Construcción, atender escuela, atender el instituto. Ha habido noches de trabajo las cuales han sido cansadas y gloria a Dios por ello. Gracias a Dios que nos permite servirle. Y es un privilegio, hermanos, dar las fuerzas y gastar nuestro físico para la causa de Cristo. Hermanos, la vida cristiana es una vida donde tarde o temprano llegamos a sentir cansancio. Llegamos a sentir como que ya no podemos seguir. Cansancio muchas veces viene acompañado de desánimos. Muchas veces viene acompañado de desánimos cuando no hay un enfoque correcto. Cansancio lleva muchas veces comparaciones a lo que pudiera ser. Y noten el versículo 4 una vez más, la última frase. Cansado, dice, nos muestra que aunque estaban cansados, eso no lo detuvo a hacer lo que Jehová les había designado hacer. El versículo nos describe que estaban cansados, mas todavía persiguiendo. Lo que comúnmente sucede es que muchos de nosotros, que el cansancio llega y dejamos hacer lo que Dios quiere que hagamos. Solo porque llegó el cansancio a nuestra vida. Cristianos se cansan de la iglesia porque no cumple quizás con las expectativas que tenía y creen que el mundo les dará descanso. Es cuando sentimos cansados que comenzamos a querer ver los resultados de inmediato, y cuando llega el cansancio a nuestra vida, cuando llegan los momentos difíciles a nuestra vida, es cuando queremos ver los resultados rápidos y queremos ver rápido los resultados de lo que hemos trabajado. Queremos ver, vivimos para el hoy, vivimos para el ya, y no vemos la foto grande de las cosas pensando que hoy el ya lo va a resolver. Hermanos, si recuerda usted, por causa del cansancio, Esaú siendo el primogénito y el heredero de la bendición, que al estar cansado vendió su primogenitura a cambio de un plato de lentejas. No pierda, por favor, Jueces capítulo 7 y vaya rápidamente a Génesis 25. Génesis capítulo 25. Versículo 29. Versículo 29 al 30. Sígueme con su lectura. Dice: y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, ¿cómo? Cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy, ¿qué dice? Cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy ¿a qué?
Sentía como que de todas formas me voy a morir. Pero note la pregunta que hace. ¿Para qué, pues, me servirá la primogenitura? En otras palabras, ahorita estoy cansado. Ahorita, ¿de qué me sirve mi primogenitura? Y cuando, hermanos, estamos cansados, no podemos ver lo que hay más adelante. Cuando usted y yo estamos cansados físicamente, lo que ya queremos es tirarnos, tomar un vaso de agua y, bueno, otros Coca-Cola, ¿verdad? Y queremos refrescarnos, queremos ya quizás comer, queremos ya quizás sentirnos a gusto, queremos descansar. Y dijo Jacob, versículo 33, júramelo en este día. Y él le juró, ¿y qué? Vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y el guisado de lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así, ¿qué dice? Menospreció Esaú su primogenitura. Noten en la pantalla el versículo Hebreos 12, el 15 al 16, creo que está ahí. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Pero cuando vamos a Génesis, ya nos damos cuenta todo el contexto de qué es lo que causó de que Esaú llegara a este punto de vender y menospreciar su primogenitura. ¿Por qué? Porque estaba cansado. Esaú es un ejemplo claro que cuando estamos cansados olvidamos aquellas bendiciones que ya tenemos. Tantos cristianos cansados y por eso se encuentran en situaciones que ellos pensaban que nunca iban a llegar. Cristianos vendiendo sus convicciones pensando que el mundo los va a tratar mejor. Regresando a Jueces. Gedeón, después de las guerras, la Biblia nos dice que iba con todo su ejército, cansado, mas todavía persiguiendo. Y hay cosas, hermanos, y hay cosas que vamos a aprender en esta historia, y quisiera comenzar primero diciendo, ¿qué cosas entonces perseguían Gedeón y sus hombres? Gedeóndito se iba a decir, por eso iba bien feo, ¿verdad? Pero Gedeón y sus hombres, era para que se despertara, hermanos, más. Vea, número 1, ¿qué es lo que perseguían? ¿Y qué es lo que nosotros como cristianos debemos de perseguir? Vea, número 1, persigue el propósito. Vamos a un capítulo atrás, por favor. Jueces, capítulo 6, versículo 11. Si conoce usted la historia, simplemente voy a citar algunos versículos de la historia de Gedeón. ¿Cómo es que llegó a donde él estaba aún cansado? Pero ¿qué cosas perseguía y qué cosas nosotros como cristianos debemos de perseguir? Persigue el propósito. Noten el versículo 11 del capítulo 6. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que estaba en Orfa, la cual era de Joás Abieserita, y su Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Versículo 12, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Versículo 13, Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, no nos sacó de Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Hermanos, recordemos entonces que la situación en el tiempo de Gedeón, antes de que fuese juez de Israel, el panorama no se veía nada bien. Estaban bajo la opresión de los madianitas. Estaban batallando, tenían opresión. Una época donde no podían sembrar nada porque los madianitas destruían todo. Gedeón, antes de ser llamado, hermanos, no tenía propósito. Quizás estaba destinado, él pensaba solo a soportar las opresiones de los madianitas.
y esperar que Jehová levante a alguien más. Pero Jehová le dio un propósito. Y ese propósito era de liberar a la nación de Israel de la opresión de los madianitas. Hermanos, usted y yo, antes de ser salvos, no teníamos propósito. El único destino era el infierno. Oh, hermanos, pero gloria a Dios, el día en que Él nos salvó, nos dio un propósito, y ese propósito es vivir para la honra y la gloria de Dios. El propósito que Dios nos dio en esta vida, cada cosa que hagamos, cada ese alma que vamos a ganar, cada servicio que lo vamos a hacer, cada trabajo que va a hacer usted secularmente, cada cosa que vamos a hacer va a ser para la gloria de Dios. Hermanos, pero si usted no vive para la gloria de Dios aquí en la tierra, ¿para qué quiere estar usted en el cielo? ¿Sí me estoy explicando? Dios no nos salvó para vivir sin propósito. Temo que en los últimos meses muchos de nosotros quizá hayamos pensado que el propósito de Dios cambió para la iglesia, solo porque una pandemia llegó, solo porque una crisis llegó, solo porque la escasez de Dios. Hermanos, el propósito de Dios no cambia. Ahora, hermanos, pero la iglesia todavía sigue teniendo el mandato de no dejar de congregarse. La iglesia sigue teniendo el mandato de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Dios no cambia, sus propósitos son eternos. Veamos entonces primero, el propósito de Dios es más grande que nuestro propósito. Vean el versículo 14. Ahí mismo en el capítulo 6. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás ¿a quién? A Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Versículo 15. Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo menor en la casa de mi padre. Hermanos, quizás usted en esta tarde tenga buenos propósitos en su vida. Quizás usted en esta tarde tenga buenas intenciones, buenas metas, pero los propósitos de Dios son más grandes y mejores que los que usted debería tener. Los propósitos de Dios son eternos. Quizás habrá un hermano que piensa que no tiene propósito alguno. Como Gedeón pensaba: pues yo soy débil. Yo soy el menor. ¿Qué puede hacer Dios de mí? ¿Qué bueno puede sacar Dios de mí? Pero hermanos, cuando nos ponemos en las manos de Dios, hace cosas maravillosas con aquel que decide seguir sus propósitos. Note lo que dice la Biblia en Salmos 138:8. Jehová cumplirá ¿su qué? Su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de sus manos. Hermanos, el problema es que desde hace tiempo se nos olvidó para qué y el por qué nos salvó Dios. El problema es que muchas veces pensamos no, hermanos, si no nos salvó Dios para quedarnos con los brazos cruzados y quedarnos con los brazos cruzados y ver que la situación va a mejorar, que si mis finanzas van a mejorar, que mi salud va a mejorar. Oh, hermanos, el que necesita mejorar somos nosotros. Amén. No solamente debemos entender que sus propósitos son más grandes y vean, hermanos, que el versículo nos aclara que Él va a cumplir su propósito en nosotros. Vean segundo también, el propósito de Dios está acompañado con su promesa. No solamente debemos entender que el propósito de Dios es más grande que nuestro propósito. Jehová le había dado un propósito a
Gedeón, que era de liberar al pueblo de Israel, salvar al pueblo de Israel de los madianitas. Hermanos, el propósito de Dios está acompañado con su promesa. Ve al versículo 16. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Noten aquí este versículo, Dios ya le está diciendo a Gedeón el fin de la historia, el fin de su propósito, el fin de las cosas. Gedeón, no te preocupes, yo voy a estar contigo. Y vas a derrotar a los madianitas, es más, los vas a derrotar como un solo hombre. No solamente Dios le dio un propósito a Gedeón, sino que le prometió que estaría en victoria. Tenemos, hermanos, tenemos cientos de instrucciones en la palabra de Dios. Instrucciones que van acompañadas de grandes promesas. Pero como la mayoría de las veces no queremos pagar un precio, pero sí queremos disfrutar las bendiciones. Amén. No queremos pagar el precio de obedecer las instrucciones. Y ahorita vamos a hablar un poco de la obediencia. Pero Dios, debemos entender que Dios el propósito de Dios está acompañado en sus promesas. Note lo siguiente en Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es un versículo, uno de los versículos bastante conocidos y más cuando estamos en dificultades. Ahora, hermanos, si usted ama a Dios, ese versículo es para usted. Pero si usted no ama a Dios, no espere que las cosas le ayuden para bien. Y verdad, hermano, nos encanta sacar ese versículo fuera de contexto, ¿verdad? Pasamos por problemas económicos, problemas familiares, enfermedades, y ahí están. Todas las cosas nos ayudan a bien. Y tiene 5 meses que no viene a la iglesia. Ay, hermano, estoy pasando por todas las cosas nos ayudan a bien. Y anda en chisme con otros hermanos. Todas las cosas nos ayudan a bien. Y ponen todas las razones para no llegar a la congregación. Hermanos, cuando usted ama a Dios, Dios le tiene un propósito. Pero cuando no amamos a Dios, es fácil no servir. Cuando no amamos a Dios, es fácil no diezmar. Cuando no amamos a Dios, es fácil faltar a la iglesia, ser indiferentes, porque sabe que no hay propósito. No hay algún propósito por el cual venir. Y la Biblia dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Gedeón se iba con sus soldados cansados, mas todavía persiguiendo el propósito por el cual Jehová los había encomendado, que era liberar a Israel. Ellos sabían cuál era su propósito. Hermano, le hago una pregunta. ¿Usted sabe cuál es su propósito? Respóndela en su corazón. Pero no solamente perseguían un propósito. Vean segundo. Persigue la dirección. Persigue la dirección. No solamente persigue un propósito, persigue la dirección. Vean el versículo 25. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová. Noten las instrucciones de Jehová. Toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y edifica a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar de conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Noten aquí, hermanos, una vez Gedeón, que ya sabía el propósito por el cual Dios lo había llamado,
ahora debía saber hacia dónde se dirigía. Como cristianos muchas veces caemos en el error de que nos quedamos con la información. Nos quedamos con la información que recibimos cada domingo. Y nunca nos preguntamos, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Hacia dónde nos vamos a dirigir? Hay dos cosas, hermanos, que debemos aprender acerca de su dirección. Noten primero, la obediencia es esencial para encontrar su dirección. Obediencia es esencial para encontrar su dirección. Jehová entonces le da unas instrucciones a Gedeón, y esas instrucciones era que debía quitar el altar de Baal que su padre tenía. Noten, el padre de Gedeón, israelitas teniendo Baales en sus casas. Durante mucho tiempo los madianitas habían entrado tanto a Israel que Israel ya estaba adoptando los mismos dioses. Vamos, aquí la obediencia es un punto esencial para lograr lo que Dios quiere en Gedeón. Note que eran tantos años que Madián controlaba a Israel, que ya el Dios de Madián se convirtió en el Dios de los israelitas. Y sabía, hermano, que Dios no puede obrar en nuestras vidas hasta que no quitemos a los Baales de nuestro corazón. Noten que eran Baales que los propios padres habían tenido. Y Gedeón obedeció la voz de Jehová y derribó esos Baales, quitó esos Baales que había en la casa de su padre, sin importar que eran sus padres, porque amaba a Dios. ¿Cuáles son aquellos dioses que usted tiene en su corazón que no ha quitado? Para muchos será el dinero su Dios. Para otros el miedo se ha convertido en su Dios. Para otros el materialismo, una relación ilícita. Pero hasta que no aprendamos, hermanos, a obedecer a Dios, no vamos a encontrar dirección de Dios. Noten el versículo, Salmo 143:10, está en su pantalla. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Hermanos, miren, muchas veces no encontramos dirección. Y muchas veces es por causa de la falta de la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ya no oímos la voz del Espíritu Santo porque desde hace tiempo usted y yo hicimos un excelente trabajo en contristarlo. Y no hay dirección. Y nos hemos hecho expertos en apagar al Espíritu Santo. Con más razón cuando no obedecemos las palabras que fueron inspiradas por el propio Espíritu Santo. Y el salmista dice, enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a tomar buenas decisiones. Enséñame dónde ir. Que tu Espíritu Santo sea mi guía. Para que comprendamos mejor que el Espíritu Santo sea nuestro GPS. ¿Verdad? Que nos dirija a dónde ir. Y desde hace rato que usted y yo que usted se encuentra en lugares en su vida donde ya no haya la salida porque rehusó escuchar la voz del Espíritu Santo. El salmista decía, tu buen espíritu me guíe a tierras de rectitud. Y muchas veces, hermanos, nos encontramos en problemas todo por no querer obedecer. Gedeón obedeció la voz de Jehová quitando los Baales. Pero noten también, segundo, su dirección nos dirige en nuestras circunstancias contrarias a nuestras comodidades. Su dirección nos dirige a circunstancias contrarias a nuestras comodidades. Va a haber un punto, hermano, donde Dios nos va a llevar en un lugar en nuestra vida donde va a ser contrario a lo que usted y yo estábamos cómodos. Quizás Gedeón hubiera sido más cómodos el solo aceptar el hecho. Pues vinieron los madianitas, nos tenemos esclavizados. Pues siempre espera que pase el tiempo a ver si esto mejora.
Gedeón se había acostumbrado a vivir así, con Madián oprimiendo a Israel. Es más, ya Israel ya estaba adoptando los propios dioses. Y se había olvidado de aquel mandamiento que decía, no te harás imagen de ninguna cosa. Y habían tenido dioses falsos en sus casas. Es muy fácil, hermanos, acostumbrarnos. En los últimos meses, hermanos, hemos estado en construcción. Y hay detalles, hermanos, que estamos reparando todavía. Por ejemplo, hay cosas, todavía hay unas cosas por pintar, detallitos, limpiar manchas. Y hace poco estábamos trabajando, hermano Edgar y yo, y el pastor nos envió una foto de un apagador que no tenía carátula. Hermanos, el apagador ya estaba instalado, ¿sí? Ya estaba funcionando, pero no tenía carátula. El problema es que la carátula llevaba 2 meses sin ponerle la carátula del apagador. Y hasta cierto punto todo el mundo llegaba a la oficina y pues prendía el foco ahí, el apagador, sin la carátula. Todo el mundo lo veía. Y pues uno piensa, funciona, no hay nada de malo, pues hasta que el pastor envió la foto y nos dijo, no se acostumbre a ver los detalles que faltan. Y uno se da cuenta cuán rápido nos acostumbramos a ver las cosas que no se ven bien. Hermanos, si eso sucede, con detalles pequeños, como un detalle de una mancha, también me había dicho la otra vez que estaba en la puerta y no la había quitado hace 2 semanas, pero nos dijo, ahora, si eso pasa con detalles de la vida secular, que nos acostumbramos a ver lo que no está correcto, lo que no debería ser así, cuanto más nosotros cometemos el error de acostumbrarnos que ya no hay emoción de ganar almas, no estar cómodos, estar cómodos en casa, ver el servicio en live stream y para qué nos inscribimos si podemos verlo en casa. Y rápido nos acostumbramos a estar cómodos. ¿Y para qué nos vamos a inscribir a los servicios? Sí, pues el Señor dice, pues donde están 2 o 3 congregados, estamos en la casa. Y nos encanta, ¿verdad?, sacar fuera de contexto los versículos. Y hermanos, ya no hay pasión en nuestra vida porque estamos cómodos, estamos acostumbrados. Pero si usted desea que Dios le dirija a su vida, en su vida, le va a llevar a lugares donde es lo opuesto a lo que usted estaba cómodo. Nota el versículo, nota lo siguiente, Romanos 8, el 13 y 14. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos, ¿qué? Son hijos de Dios. Hay algo verdad aquí, hay mucha verdad en este versículo. Vivir en la carne es cómodo, amén. Es cómodo, comodísimo, ¿verdad? Nos encanta satisfacer la carne. Es fácil acostumbrarnos a vivir en la carne. Pero vivir en el Espíritu es salir de nuestra zona de confort. Nuestra carne, hermanos, quiere seguir sus deseos. La Biblia dice que claramente en este versículo vemos quiénes son hijos de Dios. Aquellos que son guiados por el Espíritu. No lo digo yo, hermano. No estoy haciendo durarle su salvación. Eso es lo que dice la Biblia. Y es buen momento, hermano, en este tiempo que podamos examinarnos. Quizás en esta noche es un buen tiempo para que cada uno nos examinemos en nuestra vida espiritual. Hermanos, Gedeón iba
con sus soldados cansados, todavía perseguían el propósito por el cual Jehová les había mandado, que era liberar a los madianitas. También tenían una dirección porque estaban obedeciendo a Jehová. Noten último, por favor. No solamente hay que perseguir el propósito, perseguir la dirección. Número 3, persigue la esperanza. Vamos a el versículo 24 de capítulo 6. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Hermanos, el hecho de que Gedeón, ya sabiendo a dónde iba a ir, ya sabiendo el propósito por el cual Jehová le había llamado, ahora noten que edifica un altar. Hermanos, el hecho de que Gedeón edifique un altar no fue tan sorprendente como lo que significa ese altar. Jehová Salom, Dios de paz. Israel había durado muchos años en guerra, en opresión. Lo que ellos estaban buscando era paz. Y edificó entonces Gedeón un altar y le puso por nombre Dios de paz, Jehová Salom. Ahora, quiero que por favor vayamos al versículo 28 del capítulo 8. Versículo 28, por favor. Del capítulo 8. Dice: así fue subyugado Madián. Ya nos saltamos aquí todos los sucesos, pero noten cómo termina aquí. Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar cabeza. Y reposó la tierra, ¿cuánto? 40 años en los días de Gedeón. 40 años, hermanos, donde Dios trajo paz. Aquel altar que había edificado les había dado una esperanza de que un día iban a reposar. ¿Cuál es nuestra esperanza, hermano? ¿Qué esperanza tenemos nosotros? Note aquí. Primero, su esperanza impulsa nuestro ánimo. Su esperanza impulsa nuestro ánimo. Hermanos, si hay algo que el cristiano muchas veces deja, muchas veces del por qué deja de servir, si hay algo, la razón por la que muchos cristianos dejan de congregarse, de servir, es porque perdió esperanza. No porque Dios nos haya dejado, sino porque usted y yo dejamos de creerle. Y cuando no hay esperanza, hermano, no hay razón para servir. ¿Recuerda, hermano, cuando usted fue salvo? Y glorificaba a Dios y nació en usted una esperanza de que un día iba a estar con el Salvador. Nació una esperanza de que un día el Señor, vamos a estar en la presencia de Dios y vamos a ya estar en los lugares celestiales y todo lo que haga aquí le voy a servir porque un día voy a estar con mi Señor. Y años después, ese gozo se fue porque quizá pensó que Dios ya no está en control de su situación. Ese gozo se ha borrado porque quizás a Dios se le salió de las manos esta pandemia y vean cómo estoy, con escasez, pérdida familiar, de seres queridos. Nuestro estado de ánimo, hermanos, se ve afectado cuando no hay esperanza. Vea lo que dice 1 Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, y no hablando ahorita, ¿ok? Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. No ignoremos, hermanos, acerca de los que ya han muerto. No te entristezcas como aquellos de afuera que no tienen esperanza.
Hermano, es entendible que el mundo viva en pánico y ansiedad. Es entendible que ese mundo allá afuera viva en tristeza y soledad, porque ellos no tienen esperanza como usted y yo la tenemos. Lo que no es entendible es que un cristiano viva cada día en derrota, en depresión, en ansiedad, en preocupación, viviendo como que si la esperanza de la Biblia fuera falsa. Como que si Dios se equivocó. La Biblia dice mucho de lo que somos en Cristo ya. Y nos da, hermanos, nos da el final de cómo termina la historia para los cristianos. La Biblia dice mucho acerca de lo que somos ya. Somos hijos de Dios, somos perdonados, somos aceptos, somos amados, somos más que vencedores. Somos coherederos de la herencia, entre muchas otras cosas. Pero cuando nosotros vivimos en desánimo, perdemos esperanza y se nos olvida. Gedeón iba en la batalla. Yo imagino que él se acordaba: yo edifiqué un altar, Jehová Salom, Jehová Dios de paz. Un día va a haber paz en nuestra tierra. Un día vamos a tener la esperanza de que vamos a reposar de toda la opresión que Madián había causado. Y nuestro estado de ánimo, hermano, cuando usted tiene esperanza, hace que su estado de ánimo suba. Vean segundo y último, por favor. Su esperanza asegura nuestra alma. Si hay algo que la esperanza de Dios nos asegura, hermanos, es nuestra eternidad. Vean este versículo, Hebreos 18-19. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es que imposible que Dios mienta, tengamos un ¿qué? Fortísimo consuelo. Los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra dentro del velo. La palabra de Dios nos dice que es imposible que Dios mienta. Y hay dos alternativas, hermanos, en cuanto a las promesas de Dios, en cuanto a las esperanzas que Él nos da. O Dios sí está mintiendo, o usted y yo dejamos de creerle. Una de dos. Y si usted verdaderamente cree en la Biblia misma dice que es imposible que Dios mienta. Hermanos, esto es algo difícil de entender. Su esperanza, hermano, es segura y firme. Volvamos, por favor. Versículo 4 del capítulo 8, y con esto termino. Y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Gedeón y sus soldados iban cansados. No dudo que iban desesperados, pero a pesar de eso, persiguieron hasta el final el propósito, persiguieron la dirección, persiguieron la esperanza. Hermanos, si yo le pregunto, ¿qué persigue usted cuando está cansado? ¿Qué perseguimos cuando estamos cansados? ¿Perseguimos desesperación? ¿Perseguimos desánimo? Si no hay nada que usted persigue cuando está cansado, venga esta noche y tome decisiones. Vamos a orar.